Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente con Vanguardia hoy en el segmento de análisis político. Este sí que va a ser muy especial porque vamos a hacer un primer acercamiento a las campañas y a cómo arranca toda la carrera hacia el día final de los comicios, que serán el 29 de octubre de este año. Estamos exactamente a 3 meses de las elecciones y en Vanguardia abrimos, por supuesto, también el análisis político. Saludo al analista de cabecera de Vanguardia, siempre está con nosotros el doctor Gerardo Martínez, politólogo, abogado y, por supuesto, conocedor como pocos de la política local. Doctor Gerardo, gracias por estar en Vanguardia. Buenos días. Javier, muy buenos días, queridos oyentes y televidentes. Oscar, un encanto estar aquí. Vamos a buscar, ya sabemos los candidatos, solo nos faltan los buenos electores. Eso nos vamos a ayudar a conseguir. También está con nosotros Oscar Rey, redactor político de la sección política justamente de Vanguardia. Oscar, bienvenido, ¿cómo está? Javier, buen día al doctor Gerardo. Sí, eso es fundamental y eso es lo que iremos a trabajar en estos 3 meses de lo que viene de campaña, ¿no? Tratar de formar esa cultura política y que la gente vote bien informada. Bueno, esta charla va a ser súper interesante. No esperen a que yo les haga preguntas. Aquí charlemos entre los tres, que seguramente la audiencia va a estar pendiente en nuestras redes sociales y también va a estar participando. Los invito a que hagan comentarios, a que interactúen en el canal de YouTube, en el Facebook, y aquí nosotros vamos leyendo los comentarios también. Doctor Gerardo, tenemos, es que y ahí, aquí viene a ver si Oscar tiene la cifra, porque es que yo todavía no la tengo consolidada. La registraduría no ha entregado la cifra oficial de cuántos candidatos hay a la gobernación y a las alcaldías, pero son demasiados, son muchos. Oscar. Sí, todavía no hay un reporte oficial por parte de la registraduría, pero sin embargo, según nuestras cuentas y lo que uno ha podido conocer por las diferentes redes de los candidatos, estaríamos hablando de cerca de 20 candidatos a la alcaldía y más de 10 candidatos a la gobernación de Santander. Imagínense, doctor Gerardo. Una montonera. A propósito, señor registrador, yo no sé si tu iPhone 16 o el que tenga, pero la modernidad a veces no es solamente las cachivaches. Tienen que implementarla. Terminaron en lo que hacemos desde hace 100 años, a mano, que con video, pues, que se podía por la que era válida y que había una identificación facial y que no terminamos con fotocopias. Hubiera la alternativa, pero ojalá no es eso dentro de 3 meses. Casi que nos pasa en marzo, y ahora sí ya. Entonces, señor registrador, como usted es el que sale y dice que ¿cómo la llama? La registraduría del siglo XXI, que es el siglo no de él, ni de nosotros, de los chinos que tienen 20 años. Entonces, toca pararle bolas a eso. Sí, al tema, entonces. Porque si no, nos quedamos colgados ya en todas las veces. Y una cosa, como dicen en Charalá, Gerardo, como es el desayuno, será la cena. Necesitamos que la registraduría demuestre que tiene agilidad, que tiene mecanismos tecnológicos para que el día de las elecciones confiemos en los resultados que sean rápidamente. Pero si se demoran tanto para reportar o confirmar los candidatos inscritos, pues ahí nos pone a dudar. Sí, claro. Entonces, preguntando por todas partes, son 15 fijos ya que están inscritos en Bucaramanga. Pasamos de la docena. Por primera vez en Santander, 9, no sé si aparecerá el 10º, pero 9. En las ciudades principales están en la misma. Están buscando el Cerrito, sí. En Sanil, 13. Y en todas partes pasamos de 2 o 3 a una cantidad. Estábamos acostumbrados a que era como casi de balota. Primera elección de gobernadores compitieron 3, Juan Carlos Duarte, don Julio González y
y Carlos Plata Castilla, luego en la siguiente Mario Camacho, el doctor González Vargas y Plinio Silva, en la siguiente entonces Miguelito Arenas y creo que Castilla Solano, en las dos, y así sucesivamente. El doctor Serpa compitió con Didier, el doctor don Coronel Aguilar compitió con otro liberal, porque en eso cambiaron, los liberales organizaban, se decía Manguala, bueno, la coalición, y ahí se le pegaban los otros. Ahora cambió en la gobernación, ahora lo organizan los conservadores. Si eso es cambiar, porque pagó los liberales de Río Negro, dice la gente, que dice muchas cosas. Entonces, cambiamos en la parte mecánica, muy bien. Yo soy de los que creo que si la democracia es de muchas opciones, qué bien que sean bastantes. Estamos, pues, mujeres, lamentablemente hay una cosa terrible, y es que hace 4 años se presentaron a Bucaramanga Claudia Lucero, y a la gobernación Angelita, y ambas hoy están muertas y tan jóvenes. Oiga, sí. No es que sea una fatalidad, pero les hacemos honor recordándolas. Una pregunta, Gerardo, que me hacen aquí uno de los usuarios a través del Facebook, me dice, ¿el hecho de que estén inscritos tienen que llegar hasta el 29 o ellos pueden bajarse de sus candidaturas y unirse entre ellos? Bueno, lo pueden hacer, no es que lo hagan con tanta frecuencia, sí, a veces cuando eran, entre otras cosas, cuando eran más poquitos. Ahora vienen 5 días para modificar listas y en general para que renuncien. Desde luego, si hay alguna revocación por causales de inhabilidad no advertidas, pues tienen los grupos políticos, los partidos, una nueva oportunidad de inscribir hasta un mes antes. Pero viene la modificación y en las modificaciones se sabe. Después vendrá que se retiren, pero van a seguir figurando en el tarjetón. Sí, es muy posible. Dicen que algunos siempre se meten para ver qué les ofrecen. Es cierto, así es la política. Esperamos que los que se metieron de verdad, si hubieran metido en serio, la ventaja de ser partidos y movimientos y no grupos significativos de ciudadanos es que los grupos significativos de ciudadanos sí prestan póliza de seriedad de la propuesta, como se dice en las licitaciones. Los otros se pueden retirar, simplemente el partido lo retira y entonces termina uno, como dicen las señoras, medio burlado. Pero ojalá, si lo hacen, sea para construir cosas mayores y no solamente por estrategias politiqueras. Oscar, ¿cuáles son sus cuentas de candidatos, del número de candidatos a la gobernación? Y hablemos por ahora de las alcaldías de los municipios, digamos, con mayor número de habitantes, ¿no? Bucaramanga, Florida Blanca, Barranca Bermeja, es un caso interesantísimo el de Barranca Bermeja. Bueno, aquí vamos a tener tela para cortar hasta, menos mal que tenemos 3 meses. Pero Oscar, ¿cuáles son sus cuentas de candidatos? No, sí, como hablábamos de gobernación, son 9 candidatos, estamos hablando, pero sí quería hacer como un análisis, como un estudio en este sentido. Y es que para mí hay 2 fenómenos importantes. Por ejemplo, a la alcaldía de Bucaramanga se inscribieron casi todos los grupos significativos que están recogiendo firmas, ya sea llevando coalición, coaval, o ya sea propio. Estamos hablando de Fabián Oviedo, estamos hablando de la doctora Consuelo, que usted acaba de entrevistar, de Luis Roberto Ordóñez, hasta el propio Giovanni Ayala, que es el candidato del partido, del movimiento de Chucho Limonada, el exconcejal condenado, resultó inscribiéndose a la alcaldía de Bucaramanga. Entonces me parece un fenómeno muy interesante, porque alguna vez en un space que nosotros hicimos, yo les decía, mínimo 15 candidatos, cuando hablábamos de 25 precandidatos que había en la baraja para la alcaldía de Bucaramanga, yo dije 15, vea, casi latinamos o latinamos al número. Y el caso contrario, por el lado, aunque en la gobernación, eran 3 grupos significativos los que están recogiendo firmas. Finalmente el general terminó inscribiéndose y el candidato de Girón también terminó inscribiéndose. Solo un grupo significativo no se inscribió a la alcaldía a la gobernación de Santander. Entonces me parece un fenómeno muy interesante. Y 2, sin duda, doctor Gerardo, la gran cantidad de partidos, ¿no? Hay muchísimos candidatos
el propio Figueroa terminó inscribiéndose por un grupo afro de Cartagena. Entonces, eso es la proliferación. Sí, hay casos muy interesantes de candidaturas muy interesantes porque digamos que tienen una imagen y un recorrido. El candidato hoy en día tiene una imagen y un recorrido, pero fueron avalados por partidos políticos completamente disímiles. Eso seguramente vamos a tratar caso por caso. Sí, la verdad es que lo que dice Oscar nos hace concluir que tantas precandidaturas que nosotros calculábamos, muchas de ellas se iban a terminar siendo simplemente poniéndose a sonar. No fue así, porque al haber tantos partidos políticos que hoy tienen personería jurídica, pues muchos de esos candidatos que no tienen estructura política, que apenas hacen un primer ejercicio democrático, pues lograron aval con muchos de esos partidos pequeños que hoy en día ya pueden dar avales. Esa es una primera conclusión, doctor Gerardo, y es que de toda esa baraja grandísima de 25 precandidatos, vea que por lo menos 20 me dicen que resultaron con aval. O sea que esa proliferación de partidos es la que nos tiene hoy en día en esta situación. Así es, porque antes eran 7 partidos y 5 movimientos. Los 5 movimientos eran los 2 afro, los 2 indígenas y el MIRA, que era, decíamos nosotros, los indios, los negros y los rezanderos, para que la gente se aprendiera cuántos eran. Y los 7 partidos tradicionales, hoy estamos en 35. Es que uno iba a una panadería a comprar pan y le encimaban de vendaje un aval. Entonces por eso pasaron todos a comprar el pan y a que les dieran el aval. Ese movimiento de palenqueros ni siquiera tiene dirección, tiene correo electrónico. Figura en Barranquilla y es un señor Torres el que lo representa, pero no más. El partido de Polo Polo terminó siendo ecológico. El partido, el otro se llama Colombia Democrática, y así, ni qué diga, porque cada cual tenía el suyo propio y venían a ofrecer, por eso proliferaron en los municipios, hay bastante, ya le digo, para bien. A mí me gusta que sea así la campaña y que por eso dijimos y vamos a insistir, ya están los candidatos. ¿Qué faltan? Los buenos electores. Señores electores, es responsabilidad de nosotros eso. Los malos gobiernos no los eligen ni los marcianos ni los helenitas. Nosotros los colombianos que nos lo pasamos diciendo que los malos son los otros. No, nosotros los electores, si no decidimos bien, somos los pésimos. Esto va a ser un gran reto para nosotros los medios de comunicación y lo aceptamos, porque habiendo tantos candidatos, pues esto va a ser muy difícil contarle a la gente, o va a ser un poco más difícil que antes, contarle a la gente cuáles son sus propuestas, quiénes son los candidatos, quiénes lo acompañan, quién está detrás. Y vamos a hacer un gran ejercicio con el equipo de Vanguardia, con nuestros analistas, con usted, doctor Gerardo. Lo invito para que en estos 3 meses pues intentemos eso, darle la mayor cantidad de información a nuestros lectores y usuarios en las plataformas para que Santander tenga el 29 de octubre un voto informado. Ese va a ser nuestro gran reto. Pero sí, como ustedes lo decían, pues la proliferación de partidos hizo que casos de candidatos que parecían que no iban a lograrlo, finalmente lo lograron. Por ejemplo, a última hora Quintín Herrera, el médico tan reconocido de un sector de la derecha en Santander, que no pudo lograr el aval del partido Centro Democrático, logró por allá un aval de un partido que pocos conocíamos. Jorge Figueroa Clase, a última hora consiguió un aval. Emiro, ¿quién más? Emiro Arias, sí. Quintín, llegó Quintín, Emiro. Oiga, Emiro, no. ¿Con cuál terminó? Porque la registraduría no nos ha dicho. Independientes, doctor Gerardo. Se llama el partido que avaló o sea, a Emiro. El del señor alcalde de Medellín, Javier, el del señor alcalde de Medellín. Se llaman independientes. Sí. Porque él solamente depende del metro. El resto, pues eso sí es ser independiente. Lo otro es ser mensajero. Bueno, no sabía hasta Manolete, un reconocido tuitero que nunca había participado en política, tuvo un aval del partido de Fico Gutiérrez, que se llama, ¿cómo es que se llama? El partido Avancemos. de Fico. Avancemos.
No, Avancemos. no, se llama Avancemos. Avancemos, llama el de Manolete aquí, y el de ¿Sí? Fico, ¿cómo se llamará? El de Como si Fico me se acuerdo. llama, bueno, venga, yo miro aquí la página de Vanguardia, que además le recomiendo a nuestros seguidores, en la página de Vanguardia están todos estos casos, no de todos los candidatos, pero sí de casos, Y es que sino de sí, casos es especiales. rápido, El partido de Fico Gutiérrez se llama Creemos, el partido de Creemos. Fico Gutiérrez. Ah. Bueno, hay casos excepcionales, hay casos muy interesantes que vamos a analizar, pero aquí otro usuario me hace caer en cuenta de un tema interesante, doctor Gerardo, y usted, Oscar, que son expertos en las cifras y toda esa cosa. El hecho de que haya tantos candidatos hace que ganar, por ejemplo, una alcaldía de Bucaramanga o una gobernación en Santander se gane con menos votos, doctor Gerardo. Bueno, no el mejor restaurante el que solamente ofrece 2 platos. Es mejor el que tiene la carta completa y que la gente escoja. Así tiene que ser la democracia. De modo que hay muchas opciones. Seguramente eso hace que se divida. Eso se soluciona en la democracia con segundas vueltas, pero todavía no estamos. Ya vamos a ensayar Bogotá. Ojalá no se nos copie. No me gusta es por el alto costo que implican las segundas vueltas. Y terminan los mismos. Pues en Colombia se gana el que quede primero, no el que logre la mayoría. Y estamos acostumbrados. Nosotros tenemos alcaldes del 28%. 28%. ¿Sabe quién fue alcalde del 28%? Un tal Rodolfo Hernández Suárez. 28%. Y dicen unos, comenzando por él, que fue el mejor alcalde. Y otros dicen que sí. Y para premiarlo, 140.000 bumangueses fueron y votaron por el que él dijo. Hoy dicen que no, que el que se equivocó fue Rodolfo. Beto, que echa la culpa a otro. Tuvimos gobernadores de 30. Don Didier. Estábamos acostumbrados al gobernador es casi del 50, como Horacio Serpa, como, bueno, Hugo Leodoro fue muy peleado en su momento con Borges, y así sucesivamente. Incluso cuando eran 3, es que la primera gobernación de Juan Carlos Duarte, Julio González y Carlos Plata fue casi 30, muy poquita. Y la segunda, Mario Camacho, González Vargas y Plinio Silva fue también muy, de modo que el que sean muchos o sean pocos no determina que tengan tantos votos, pero sí es una posibilidad porque habiendo más opciones hay más reparto. Pero bienvenida el aumento en el número de opciones y sí, el colaborador que pregunta le cabe razón en que, claro, se puede dividir muchísimo la votación y tener alcaldes, pero tuvimos en la época de en las nefastas épocas, cuando el ELN en la provincia de García Rovira ordenó que no habría elecciones. Tuvimos un alcalde del Cerrito con 3 votos. Tuvimos un alcalde de Concepción como con 15 y fueron y gobernaron, se inscribían y se venían, se fueron para otra parte para que no los pelaran, esa es la palabra que usaban. Y entonces salieron electos porque alguien se atrevió a votar por ellos y se les legitimó y pudieron gobernar. El número de votos da el triunfo, la legitimidad la consigue uno siendo bueno. Oscar, Además sí. Además que hay un factor importante y el cual tampoco hemos conocido, porque según el calendario electoral, el pasado sábado también 29 de julio, debíamos haber conocido cuál es el nuevo censo electoral que vamos a tener para las elecciones del 29 de octubre. Esta es la hora y seguimos esperando, no sabemos cuál va a ser esa cantidad de votantes habilitados. Y entonces, y eso también va a ser fundamental, porque de nada sirve tener 15, 20 candidatos si seguimos votando los mismos, es decir, la abstención no pasa no supera el 50%, y eso estamos hablando de las presidenciales del año pasado con el fenómeno Rodolfo Hernández, que fue el 63% en la segunda vuelta presidencial, donde estoy hablando de Santander, ¿no? Donde Santander tenía su propio candidato para ser presidente.
pero si miramos las del 2019, estamos hablando de una abstención de casi el 55%, si mal no me falla la memoria. Entonces, de nada sirve tener una gran cantidad de candidatos si no salimos a votar. Correcto, doctor Gerardo, pero Vanguardia que siempre dice cosas importantes y cópielas. En este foro digo, vamos a llegar en Santander por encima del 1.000.000 de votos en estas elecciones. Habrá municipios que le pegan a más del 80%. Y en Colombia vamos a acercarnos a 25 millones. A ver, la gente, eso de tantos candidatos ayuda, porque esto es un debate de afectos, de parentescos, hasta de complicidades. Lo llama la abuelita, ay, voté por mi nieto, no sabe hacer mucho, pero es que pobrecito, ¿qué hago yo que no sabía hacer nada? Pero lo llama también el compañero y le dice, se lanzó fulano de tal, ¿se acuerda él? El que era no era el bueno del curso, era como el más malito. Claro que no se acuerda de ese man. Se lanzó, toca ayudarlo, va a ser una reunión. Es una cantidad de afectos y de cercanías en los municipios y eso hace que la votación sea muy alta. Repito, habrá municipios donde pasan del 80, ya lo miraremos. Y en Santander vamos a pasar del 1.000.000. Eso es una propuesta. Los pésimos gobiernos los eligen los buenos ciudadanos que nunca votan. De modo que todos vamos a ir a votar. Eso es un reto que tenemos que irles poniendo a ver si alguna vez tendremos la culpa de no ir. Porque nadie, ay, es que ese día, no, nos tocó. Y seguro, yo me comprometo con esa cifra. Pasaremos del 1.000.000 en Santander y en Colombia llegaremos a 25. Seguro que sí. Ojalá que esta proliferación de candidatos a las corporaciones públicas, a las entidades, haga que se disminuya la abstención. Eso es muy bueno para la democracia. La verdad es que lo ideal es que todos los habilitados para votar lo hicieran, pero en Colombia pues tenemos ese lastre, tenemos esa característica que la abstención es muy alta, la gente muchas veces no aprovecha, no ejerce su derecho y su deber de votar por alguno de los candidatos por el que le guste. Bueno, Óscar, ¿y qué sabemos de listas? Hemos hablado de las alcaldías, de la gobernación, ¿qué sabemos de listas a los consejos y a la asamblea? Pues que ha sido complicado el tema de alcaldía, imagínense, para las listas. Lo que hemos podido mirar, por ejemplo, en la lista de Partido Liberal, es que solo, obviamente, 2 concejales quieren repetir, porque el concejal Francisco va a buscar la asamblea, pero encabeza la lista un nombre que para muchos es desconocido. Sin embargo, me dicen las fuentes que se trata, que ese cupo iría para Johanna Chávez, quien en su momento fue representante a la Cámara por Opción Ciudadana, por el Centro Democrático, y perdió su curul por el tema de esa pelea por doble militancia. Pero de resto la lista... Ella encabezó la lista liberal la vez pasada, Óscar, ¿recuerdas? Y se quemó. Avalada por el serpismo, con el cuento de que la feligresía de esa iglesia era por lo menos 13.000 y no llegaron a 2.500. Es que ahora, pretendían hacer la conversión como salía Jaime Beltrán, que tenía sus feligreses religiosos y puso 12.000 votos en las elecciones del 2015. Pretendían hacer lo mismo con Johanna Chávez, llevar todos esos votos del D12, creo que es que se llama la G12, la iglesia de Johanna. Sí. Es curioso, los personajes, los que tienen curules, jugaron unos a pelear por el primero o pelear por el último. Valga decir, la lista de Cambio Radical, que tenía 2 diputados, la lista de la Asamblea, doña Rangel y el doctor Mauricio Mejía, la vía. No han dicho la vía dónde, pero es la vía. Él va de último, va en el 16, o sea, empieza en el 50, ¿no? Sí, 50. Entonces él es el 66. Y la encabeza alguien
como me suena recomendado del lado del que fue representante de Barranca Bermeja. Ahí va uno como identificándoles quiénes son. Y me llamó la atención que en la lista del Centro Democrático, a menos que sea un homónimo, y por el número de la cédula creo que no lo es, aparece un distinguidísimo comunicador social en la lista del Centro Democrático para el Consejo de Bucaramanga, una persona muy conocida. Lo saludo, lo abrazo, el doctor Castro Neira, en la lista del Centro Democrático. Néstor, sí, él estaba, pero va al Consejo. Sí, el Consejo. Néstor Castro, sí. Eso la encabeza alguien que no, Oiga. Esa lista la encabeza Gamboa, pero Gamboa, no Gamboa Vargas, no Gamboa Mesa, que era el de los zapatos esos de Barrio San Miguel. Ese sí es Oiga, Gerardo y Oscar, es que con tantos partidos y obviamente con la desesperación de muchos candidatos que no lograban ningún aval, pues muchos tuvieron que aceptar de partidos políticos que vienen con una ideología completamente distinta. Es el caso de Néstor Castro Neira, fíjese que terminó ahora avalado por un partido de derecha cuando él ha sido siempre de una tendencia de izquierda. Esos son de izquierda, no, digamos que de centro, pero de esos hay muchos casos. Por ejemplo, Gerardo, usted que lo debe conocer muy bien, el caso de, ¿cómo se llama? El papá del representante Cortés Torres. Cortés Torres, el de Barbosa. Sí, señor. ¿Cómo llama el candidato? Liberal. Un liberalazo de toda la vida, ¿cierto? Cortés, el liberalazo de toda la vida, y ahora resultó avalado por el partido de Andrés Pastrana. José Domingo Cortés. Y uno cómo hará para que Andrés Pastrana, para demostrarle a Andrés Pastrana que uno es medio inútil para que le dé el aval. Pero bueno, se lo demostró seguramente. Y él, que fue de la asamblea y todo el tiempo, y ahora con el hijo, bueno, está mejor la nuera. Sí. Hay muchos casos de esos. Sí. Y después hablamos de moda. Imagínense que tan cansado era ella. Él empezó a buscar en la U. Recuerdo la primera vez que por aquí vino a visitar, porque vienen a visitar el Samán y a tratar de abrazarlo para demostrar que ellos tienen unos brazos inmensos. Si les cuento que ese Samán lo abrazó Pastrana y lo abrazó Belisario, y entonces también vino el doctor Cortés Torres a abrazarlo, venía con Juan Manuel el hijo, eran de la U y querían ser candidatos por la U, pero eso se fue decantando y terminaron en la nueva Fuerza Democrática, que como decían los mamadores de gallo, de nueva, no, lo único nuevo era Misael, de nuevo no tiene nada, de fuerza menos, y democrática pocón, porque es a dedo. Pero ese es nuestro paisaje, qué belleza. Él se llama José Domingo Cortés Torres, una familia absolutamente política de Barbosa. Su padre era mecánico en la época en que no estaba pavimentada la vía y no había vía entre Oiva y Barbosa, y todos llegábamos varados, y entonces tocaba ir a buscar a don Carlos, y don Carlos tenía el taller ahí, lo desparaba uno, y se volvió la persona más importante. Todos sus hijos han sido alcaldes, han sido representantes, senadores, y ahora José Domingo quiere ser gobernador. Sí. Ya tiene hijos representantes. Es que hay muchos casos de esos, ¿no, Oscar? Sí, claro. Es que según me cuentan las fuentes, incluso buscó el aval del Movimiento Independiente, el partido de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, y le dijeron que no. Terminó entonces ahora donde... Cierto. Sí, entonces, hay muchos casos de eso. Vamos a ir analizándolos poco a poco. Mamás, está la mamá de Angelita, que también se lanzó a la asamblea. Sí. Bueno, si la mamá Elisa aquí en Bucaramanga, esa señora que durante tantos años fue tan liberal, ahora le hace campaña a los conservadores, pues ya todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Realmente esto hace. Pero una pregunta que me surge para los dos. Todo este entramado de partidos políticos, el uno con el otro, por ejemplo, el caso de Consuelo Ordóñez. Consuelo Ordóñez
se registró con su movimiento político de firmas, pero además con aval de la Liga y del nuevo liberalismo. Pero el nuevo liberalismo tiene candidato a la gobernación, que es, ¿cómo se llama? El politólogo? Julián Silva. Julián Silva es el candidato del nuevo liberalismo a la gobernación. Esto no hace, todo ese entramado y este cruce de partidos, ¿no hace que sea muy riesgoso una doble militancia? Uy, claro, van a estar todos fotografiando tarimas, porque es que eso se armó, no digo lo que dicen los humoristas, porque hay unos cruces. Mire, por ejemplo, el general arrastra los liberales, porque le dieron la bala a la gobernación, pero resulta que los otros liberales que llevan listas a consejo y que llevan listas a alcaldías están haciéndole campaña a Mantilla. Ya lo trajeron a San Gil. Esas foticos van a terminar en el Consejo Nacional Electoral pidiéndole la revocatoria. Y está muy bien para que dejen de ser tráfugas. La ley es clara, pero ya empezaron a subírsele a la tarima de Mantilla, a traerlo, dale la palabra, niño simpático. Y la vez pasada fue así. El Partido Liberal le dio el aval a Angelita para la gobernación, que en paz descanse. Y un senador se armó y le hacía la campaña al doctor Mauricio Aguilar, por debajo de la mesa el senador, y encima de la tarima un vocero de él, que lo saludamos con cariño, el doctor Miguel Arenas Prada, que con eso logró que a su hijo lo nombrara el gobernador Aguilar durante 3 años secretario de gobierno, porque las cosas se pagan, y a veces se pagan más las infidelidades que las lealtades. Sí, hay que tener cuidado con eso. No es lo mismo. Hay que, y tocaba ponerles pistas para que sean serios, pero ya están jugando y va a haber un enredo de padre y señor mío. Eso fue lo que le pasó a John Abiud, Oscar. No, a Carlos Román. A Carlos Román, sí, a Carlos Román, en Girón. Es que ese es el antecedente que tenemos más cercano y que es propio aquí de Girón, que esa incertidumbre jurídica que causó ese fallo. De pronto, para explicarle muy bien a nuestros usuarios de qué se trató. Carlos Román fue por una coalición que fueron por lo menos 8 o 9 partidos políticos que lo respaldaron, partidos y movimientos, pero entonces él, como parte de esa coalición, le hizo campaña tanto a Ángela Hernández como a Mauricio Aguilar, pero resulta y pasa que el Consejo de Estado le dijo, no señor, usted tenía el aval principal del Partido Verde, y el Partido Verde llevaba como único candidato, era a la gobernación, al doctor Leonidas. Entonces, usted incurrió en doble militancia, porque en unos videos aparece usted en tarima con Ángela Hernández, que en paz descansa. Y con eso le costó para que le revocaran la inscripción, le revocaran la elección. Gerardo. Eso y estos magistrados, Javier, estos magistrados en la sección 5ª del Consejo de Estado, que es la que se encarga de fallar, son 4 magistrados, han demostrado que en tema de la doble militancia no le, decimos la palabra popular, no le comen a nadie. Y para que sepan que es así, al primero que le dieron por la cabeza va el presidente del Senado, la medio pendejadita, al presidente del Senado, doctor Roy, como para que piensen Roy Barreras, los de los pelos que dicen, eso no pasa nada. Pues tiene que pasar, toca que sean serios, mucha confusión. Y esa jugada que nombraba el doctor Gerardo es muy utilizada. Hay unos que lo hacen abiertamente, como el senador Jaime Durán, con quien yo hablaba en las pasadas elecciones y me decía, no, es que Ángela Hernández no representa mis principios porque ella va en contra de los principios liberales y yo tengo una mente más abierta. Pero obviamente él es muy inteligente y ponía
al doctor Arenas, a su amigo que siempre lo respalda y quien ya tiene sanción encima y no puede aspirar a nada en esta. Bueno, Guiémonos por Bucaramanga. El candidato liberal de Bucaramanga es el doctor Horacio José Serpa, que lo respalda, lo postuló allá el doctor Jaime. Y entonces el doctor Miguel Pinto, que el Partido Liberal es así, la ley de patio se llama. Entonces digo, como usted ya cogió el candidato de Bucaramanga, yo cojo la gobernación. Entonces, ¿quién es el candidato a la gobernación? El candidato a la gobernación es el general. Pero ese es gordo, ¿qué importa? Entonces, ok, así quedaron. Pero en la alcaldía de Bucaramanga ahora están en el gravísimo problema de que se le van a subir a Mantilla y se le van a subir a la tarifa del general. ¡Ay, tan lindos! Vamos a ver qué hacen. Pero ahí están ya. Esto va a estar muy interesante. Esta es una campaña muy, muy interesante, de la cual estamos dando hoy el banderazo. Aquí arranca la campaña política de las elecciones locales, que serán el 29 de octubre, dentro de 3 meses. Y en este espacio, Vanguardia Hoy, en el Space Vanguardia, en nuestras páginas de la edición impresa y en vanguardia.com, en la sección política, tendremos todo el desarrollo de esta campaña a las elecciones territoriales. Señores, muchas gracias. Doctor Gerardo, un abrazo en Charalá. Muchas gracias. Un abrazo en Charalá. Oiga, en 3 segunditos díganos cuántos candidatos al fin para la alcaldía de Charalá. 2 mujeres y 2 hombres. 4, y dicen que se inscribió un señor que se la pasa en Bogotá, de apellido Reyes Vargas, ya cuchito como yo, pero no he podido porque la historia no ha dicho si sí o si no, que se inscribió por el grupo de Andrés Pastrana. Eso dijeron. O si no, estamos 4. Una niña muy joven, una señora muy linda y 2 bobos bien feos, pero son 4. Ya hablaremos de la alcaldía de Charalá. Chao, Gerardo, muchas gracias. Oscar, muy amable, nos vemos ahorita en la redacción. Hasta luego, Javier, hasta luego, doctor Gerardo, que estén bien. Nos vemos ahorita. Hasta luego. Bueno, muy bien, aquí estamos en Vanguardia Hoy. Y para el cierre de esta emisión, vamos a la redacción de nuestro periódico. Allá está Arley Sánchez, como siempre, con las tendencias y lo que está ocurriendo hasta ahora en materia informativa en desarrollo. Arley, buenos días. Hola Javier, buenos días para usted, para don Gerardo y Oscar, que estuvieron ahí pendientes también con un análisis muy completo sobre la jornada política y cómo arrancan los partidores en el departamento de Santander. Pues así es, le tengo desde la sala de redacción, Javier, 4 temas bastante importantes que ya estamos trabajando desde la sala de redacción de Vanguardia, y arrancamos con la noticia que vincula de cierta forma al presidente Gustavo Petro, porque en las últimas horas fue legalizada la captura de su hijo Nicolás Petro y de su expareja sentimental Day Vázquez, quienes son investigados en la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos y por presuntamente Nicolás haber recibido 1.600 millones de pesos por parte de 2 narcotraficantes para financiar en primera vuelta la candidatura presidencial del Pacto Histórico. Pues ya están bajo el poder de la Fiscalía y ya fue legalizada la captura para que se les imputen los respectivos cargos. Otra de las noticias, Javier, pues es del ELN, porque el Comando Central, el COSE, hizo un llamado a toda la militancia de la guerrilla para que cese al fuego, tal y como se acordó durante 6 meses con el gobierno nacional, para así poder continuar con los diálogos en La Habana, Cuba, los diálogos de paz en medio de esta paz total que quiere o que está avanzando el presidente Gustavo Petro. Otro de los temas, vuelvo también a girar en torno al presidente Gustavo Petro, porque en las últimas horas, en una entrevista, el exministro de Educación Alejandro Gaviria pidió o dijo que si en su momento hubiese tenido la información que tiene hoy en día, no hubiese entrado al alto gobierno, no hubiese aceptado el puesto de ministro de Educación dentro de la Casa de Nariño. Esto lo hizo en medio de una revelación o de las revelaciones que hace en su libro, contando ciertas cosas de lo que pasó en la Casa de Nariño, en el que estuvo al frente de la cartera de Educación. Y por último, pues está cerrada la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja debido a unas protestas que están adelantando la comunidad, Javier, debido al mal estado de la vía. Los manifestantes piden al gobierno nacional que preste atención y de cierta forma que mejore el corredor vial, que incluso tiene un derrumbe a estas horas de la mañana. Pues estos son los temas, Javier y audiencia, que estamos trabajando desde la sala de redacción de Vanguardia. Los invitamos a que se conecten en www.vanguardia.com y en todas nuestras redes sociales, donde ya está todo el análisis y la información respectiva de este mes. Así es, Arley, muchas gracias.